gozosos, amados hermanos? Amén. ¿Cuántos están gozosos de verdad? Amén. Hoy las religiones están celebrando, amén, este domingo, día de resurrección, pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, todos los domingos son de fiesta, son de gozo. ¿Sabes por qué? Porque todos los domingos, por eso nos congregamos, porque es el día que Jesús resucitó. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? Todos los domingos tenemos que venir con ese gozo, con esa alegría, no solamente los domingos, todos los días, porque Cristo vive dentro de nosotros, ¿sí o no? Amén. Y el diablo siempre es astuto, el diablo siempre quiere tapar la verdad, ¿sí o no? Como en este día, el diablo, no sé de dónde inventaron, amén, los huevos de conejo, pero eso se inventó para tapar la verdad, ¿sí o no? Que es la resurrección de Cristo. En vez de decir que Cristo resucitó, dicen, vamos a celebrar los huevos de conejo, ¿sí o no? Cuando llega Navidad, ¿qué es lo que sacaron? La Santa Claus. Taparon de verdad el nacimiento de Cristo con un viejo panzón gordo, rojo, amén, con barba blanca. Y dicen, vamos a celebrar Navidad. ¿Esa es Navidad? No. La Navidad es Cristo, la resurrección es de Cristo, amén. Así que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar pegados a la palabra del Señor para que ninguna ideología, ninguna falsa enseñanza, amén, nos pueda interrumpir, nos puede atrasar, dejar de creer en el Señor, amén. Así que ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 2, verso 12, perdón. Capítulo 2, verso 12 en adelante. Cuando lo encuentre puede decir un fuerte amén. Es fácil de encontrarlo, es el último libro. Cuando escucha Génesis es fácil, es el primero. Cuando escucha Apocalipsis es fácil, es el último. ¿Sí o no? ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra de Dios es bendita. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Poderosa palabra del Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está sentado. Amén. Cierre sus ojos un momento y al Espíritu Santo, habla mi vida. Espíritu Santo, dígale, usa al pastor. Espíritu Santo, abre mi corazón. Abre mi mente, Señor, para la palabra que tú tienes para mi vida, Señor. Que tu palabra, Señor, me edifique. Que tu palabra, Señor, me confronte. Que tu palabra me exhorte. Que tu palabra me dirija. Que tu palabra, Señor, transforme mi vida, mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor es viva, amado hermano. ¿Cuántos lo creen? En este mensaje a la iglesia a Pérgamo, amén, hemos estado predicando los domingos anteriores, amén, de la iglesia de Efeso, Esmirna, amén, y esta iglesia, este mensaje a la iglesia de Pérgamo es
algo diferente, algo nuevo también para cada uno de nosotros. Pérgamo significa elevación y matrimonio. Aquí fue inventado el pergamino. Su biblioteca llegó a ser la más importante del mundo después de la Alejandría. En el verso 12 de Apocalipsis, amén, gracias mi hermano. En el verso 12 de Apocalipsis 2 comienza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta declaración, amado hermano, es bien importante, es bien poderoso, ¿sí o no? Siempre en todo mensaje de la iglesia hemos estado viendo que Jesús, cuando Él se describe a sí mismo, siempre se describe en algo diferente, ¿sí o no? Y en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, Él dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada, amado hermano, es el último símbolo de la fuerza armada y la victoria en el mundo antiguo. Hay muchos tipos diferentes de espadas, ¿sí o no? Pero en el mundo antiguo, la espada de doble filo era poderosa porque podía cortar por ambos lados, ¿sí o no? Por donde quiera que usted usaba una espada de doble filo, era corte seguro. Qué poderoso, ¿sí o no? Y cuando leemos este versículo en Apocalipsis 2 verso 12, es una metáfora que Dios usa para que nosotros podamos entender el poder que tiene la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos el poder que tiene la palabra del Señor, entonces vamos a entender que es poderosa. Y Él usa la metáfora como una espada de doble filo hacia la palabra del Señor, que no importa dónde esté, no importa la raza, no importa la etnia, no importa el lenguaje. Cuando la palabra del Señor llega a los corazones, llega a los oídos, algo tiene que pasar, algo va a pasar en tu vida y en tu corazón, porque es poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor de verdad es poderosa? Las espadas de doble filo eran particularmente mortales, eran capaces de cortar en ambos lados de la hoja. Entendiendo el género de Apocalipsis, sabemos que una espada de 2 filos es una metáfora que habla del poder que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, mira Esdras, para los que anotan, pueden anotar. Esdras 13, capítulo 13, verso 3. Mira lo que dice: y yo contemplé y vi, el viento causó la venida del corazón de los mares, como si fuera la forma de un hombre. Y miré y vi, este hombre vino con las nubes del cielo, y siempre que volvía su rostro para mirar, todas las cosas vistas por él temblaban. Y por donde quisiera que fuera la voz que salía de su boca, todos los que oían se derretían como la cera se derrite por el fuego. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, todo corazón se derrite. Yo no sé, cuando tú decidiste aceptar a Cristo, es porque escuchaste la palabra del Señor y tu corazón se derritió. Tu corazón tuvo que responder al llamado, tuvo que responder a la palabra del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? Isaías 11, capítulo 11, verso 3 al verso 4 dice: y él se deleitará en el temor del Señor, y él no juzgará por lo que vean sus ojos, ni debería tomar una decisión por lo que oigan sus oídos, sino que con más justicia juzgará a los pobres y defenderá los derechos de los pobres. Y él atacará la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mira qué poderosa la palabra del Señor. En Isaías dice: con la vara de su boca. Quiere decir que la palabra del Señor, amado hermano, tiene poder para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 12, un versículo bien conocido, habla de la palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poderosa la palabra del Señor. Y Hebreos 4:12 dice, usa otra vez la palabra del Señor como espada de dos filos, amado hermano. La espada de dos filos. Note que esta espada de doble filo salió de la boca de Jesús. ¿Por qué tendría Jesús una espada en su boca? Si nosotros pensamos y analizamos, ¿por qué pensaríamos que la espada está en la boca? ¿Dónde tiene que estar la espada? Hablando literalmente, terrenalmente. En la mano, ¿sí o no? Tiene que estar en la mano. Pero la Biblia dice que la palabra es como espada que sale de la boca del Señor. La palabra que sale de la boca del Señor es como espada de doble filo. La frase de dos filos está tomada de la palabra griega que es distomos. Y es sin duda una de las palabras más extrañas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan extraño? Porque es como un compuesto de la palabra di. Di significa dos. Y estomos significa la boca de uno. Y cuando estas dos palabras se unen, distomos, entonces está hablando de dos bocas. Di es dos. Y estomos es la boca de uno. Y cuando la Biblia habla que la palabra del Señor es como espada de dos filos, hay un poder, amado hermano. Cuando sale la palabra del Señor, yo estaba estudiando esto y tiene sentido para mí. Yo creo que va a tener sentido para ti. Cuando la palabra del Señor dice que cuando la palabra de Dios sale de la boca del Señor, es como un filo. Pero cuando tú la crees en tu corazón y cuando tú la lees con tu corazón y cuando tú la pronuncias creyendo, esa palabra se convierte en una espada de dos filos. Hazlo fuerte, porque mira lo que pasa. Y ahorita vas a comprender por qué. Y el Espíritu Santo me lo dejó saber. Cuando sale la palabra del Señor, es la palabra de Dios la que tiene poder, no tu palabra. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, entonces esa espada viene con un filo. Viene con un filo que llega a tu corazón, llega a tu mente y tú la crees. Y cuando tú la crees y tú la crees en tu corazón y abres tu boca para pronunciar la palabra del Señor, esa se convierte en doble filo. ¿Por qué crees que cuando oras por enfermedades, los enfermos son sanados? ¿Por qué crees que cuando oras por demonios, cuando oras por el demoniado, los demonios salen? Porque la palabra de Dios está ahí. La palabra del Señor dice que Él nos dio el poder, nos dio la autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú desatas una palabra de Dios, se convierte en doble filo. ¿Has escuchado, o no sé si tú antes de ser cristiano, de ser hijo de Dios, leías las Biblias? Pero la Biblia no tenía poder para ti. Hay muchos que leen la Biblia como cualquier periódico, cualquier libro, y no hay poder porque no creen, porque no han creído en Cristo, no están creyendo en el Espíritu Santo. Pero cuando tú te conviertes a Cristo y tienes el Espíritu sellado con el Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad del Señor. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros leemos, ya convertidos, creyendo en Cristo, y comenzamos a leer la Biblia, entonces comenzamos a llorar, comenzamos a cambiar nuestra vida, como que comenzamos a creer más en el Señor. Nuestra fe está aumentando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor está haciendo efecto en nosotros. ¿Sí o no? Entonces cuando yo pronuncio la palabra del Señor, entonces se convierte en doble filo. Primeramente penetra en mí. Y se imagina, la espada de doble filo es mortal, amado hermano. Por eso, cuando leemos Hebreos 4:12, que la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor no está muerta, está viva. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor está viva? Por eso cuando comienzas a leer desde Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te comienzas a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está viendo que la palabra del Señor está viva. Yo no sé
tú siempre has escuchado los mensajes, cuando yo te predico de una historia de Abraham, de Noé, de David, yo no te llevo a esa historia. Yo no te voy a decir, no tienes que hacer lo que David hizo en ese momento. No, yo tomo esa palabra y te la pongo al día de hoy, te la pongo al tiempo de hoy, porque esa palabra le sirvió a Abraham, pero esa misma palabra te sirve a ti y me sirve a mí en el tiempo de hoy. Aunque no tengamos las mismas costumbres, aunque no nos vistamos de la misma forma como en el tiempo de Abraham, pero esa palabra es la misma. ¿Por qué? Porque esa palabra está viva. Adán, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, ellos murieron, pero la palabra está viva. Entonces, cuando escuchan un mensaje de un personaje en la Biblia y solamente se enfocan en el personaje, que están hablando de alguien muerto, pero cuando alguien te transmite esa historia, esa palabra que fue dada a uno de los hombres que han muerto y te la ponen al tiempo de hoy, esa palabra se hace viva en este tiempo en tu vida. Eso es poderoso, amado hermano. Entonces, cuando creemos que la palabra del Señor es viva, debemos entender que el mismo efecto que hizo en el principio lo está haciendo hoy. En el principio la tierra estaba desordenada, pero Dios dijo y todo comenzó a ordenarse. ¿Sí o no? En este tiempo tu vida puede estar desordenada, pero estás escuchando la palabra del Señor que es viva y tu vida comienza a ordenarse. ¡Es que poderoso! En el tiempo de hoy, esa misma palabra que ordenó el universo, que ordenó la galaxia, que puso el sol y la luna en el cielo, que puso los mares, que hizo las montañas, esa misma palabra ordena tu vida, ordena tu familia, ordena tu corazón y tu mente, porque esa palabra es viva. Esa palabra es viva. Y cuando tú crees que es viva, ya es cuando comienza a cambiar. Comienza a tener fe en Dios, porque tú comienzas a ver, no, yo ya no soy el mismo que el año pasado, ya no soy el mismo que hace 5 años. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor está haciendo efecto en ti, y porque tú estás obedeciendo la palabra del Señor. Qué poderoso, amado hermano. Es eficaz, es poderosa. Es poderosa. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra hasta las coyunturas de nuestros huesos, los tendones. Qué poderoso, ¿sí o no? Penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, porque él dice discierne los pensamientos de la mente y el corazón. Qué poderoso, amado hermano. Entonces, por eso nos vemos que cuando escuchamos la palabra del Señor, como es viva, es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hay como cuando escuchamos que, un ejemplo, la palabra del Señor dice que si estás en pecado, tienes que cambiar, tienes que rendir tu vida al Señor, tienes que pedirle perdón, tienes que arrepentirte. Y alguien que no se quiere arrepentir, como que se incomoda, porque la palabra del Señor es viva. ¿Sí o no? Cuando un predicador comienza a decir, si estás en fornicación, tienes que pedirle perdón al Señor. Cuando la palabra del Señor comienza a ser hablada por un predicador y que dice, la palabra del Señor dice que tienes que perdonar a tu hermano, como que comienza a hacer efecto dentro de cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Nos arrepentimos o nos molestamos con el predicador? Eso es lo que va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es viva. Yo me he tocado muchas veces con este ejemplo que te estoy diciendo, que muchos se enojan, algunos que no quieren arrepentir se enojan, que dicen, el predicador, el pastor lo dijo por mí, cuando la palabra del Señor lo dice. La palabra del Señor es como espada de 2 filos, que si no estás en pecado, te va a hablar de otra forma a ti. De una u otra forma, la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y yo creo que nos está hablando a cada uno de nosotros de diferente manera. De diferente manera nos habla. Así que cuando tú y yo escuchamos la palabra del Señor, tenemos que creerla en nuestro corazón. Padre, tu palabra está viva. Señor, como que me está doliendo, pero yo creo que tu palabra es como miel a mis heridas. Padre, como que es amargo, es doloroso, pero
después va a dar fruto apacible, como dice Hebreos capítulo 12. Vas a dar fruto, vas a dar fruto apacible. La palabra de Dios es viva, amado hermano. La palabra de Dios se hace viva cuando tú la crees en tu corazón. Y cuando tú hablas la palabra del Señor, ahí se convierte en una espada de dos filos. Porque ¿qué pasaría si tú estás en medio de en una necesidad? Poner en tu familia, alguien cae enfermo y tú crees en el Señor. Tú has leído la Biblia 2, 3, 4, no sé, muchas veces. Y tienes hasta ahí la Biblia, el Salmo 91 ahí en tu mesita de noche. Y ves que alguien de tu familia está enfermo. Y tú has leído la Biblia que la palabra del Señor dice que la oración del justo va a sanar al enfermo. Pero tú no accionas, no te levantas, solamente lo has leído. Y no haces nada. ¿Qué crees que va a pasar? Nada. Ahí está la espada. Ya está con un filo. Porque la paz salió de la boca del Señor. Pero cuando tú sabes qué dice la palabra del Señor, dices, no, la palabra del Señor dice que si yo tengo fe, y la palabra del Señor dice que yo tengo el don de sanidad, yo voy a orar por mi hijo, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mi esposo, voy a orar por mi tío, mi primo, voy a orar, voy a creer esta palabra del Señor. Y comienzas a orar. Y cuando comienzas a decir la palabra del Señor, entonces hace lo que tiene que hacer el poder de la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor. No pares de hablar la palabra de Dios. No pares de hablar la palabra del Señor. Y para que no pares de hablar la palabra del Señor, tienes que estártela comiendo, escudriñándola. ¿Sí o no? Porque lo que tú lees, lo que tú escuchas de Dios, eso es lo que va a salir de tu boca. Y es su poder, amado hermano. Eso es poderoso cuando tú y yo predicamos la palabra del Señor, hablamos la palabra del Señor. Y en esta iglesia en Pérgamo, en esta ciudad de Pérgamo, el Señor le hace un reproche a esta iglesia. Le hace un reproche. Él primero le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco que estás en el trono de Satanás. O sea, ¿te imaginas dónde estaba esta iglesia en Pérgamo? Estaba, como decir, estaba en Las Vegas, donde sabemos que Las Vegas es la ciudad del pecado, un ejemplo, ¿sí o no? Que podemos decir, no, ahí es puro demonio, ahí es puro Satanás, está ahí. Pero ahí hay iglesias. Ahí hay iglesias. Yo visualizo como una ciudad del pecado cuando hay una iglesia, estoy viendo a la iglesia de Pérgamo, que está en medio del trono de Satanás. ¿Y por qué estaba en medio del trono de Satanás? Porque en Pérgamo, amado hermano, había muchos templos, había muchas doctrinas, muchas sectas, muchas religiones que toda la ciudad de Pérgamo se inclinaban, eran idólatras. Un ejemplo, estaba el dios Zeus. El dios Zeus era el más importante para ellos, porque para ellos era el dios de todos los dioses, el dios de todos los hombres. Ese es el más importante en esa ciudad. Y había muchas otras doctrinas que no me alcancé el tiempo para explicarte, pero había muchas sectas, muchas religiones. Adoraban a Herodes, adoraban a los Césares, les decían que los Césares eran los salvadores, eran sus señores. Y por eso Jesús le dice, yo sé dónde estás. Estás en el mero trono de Satanás. Y a pesar de eso, te has mantenido firme. A pesar de eso, tu fe sigue siendo la misma. No has negado mi fe. Qué poderoso, ¿sí o no? Podemos estar, amado hermano, si tú estás confiando en Cristo, si la palabra de Dios está en tu corazón, si tú crees que de verdad Cristo está en ti, que Dios te ha salvado, te ha liberado, puedes estar en cualquier grupo más pecador, puedes estar en tu trabajo con un grupo que de tanta religión, de tanto inconverso, pero si tú eres el único hijo de Dios o hija de Dios, tú de verdad, tú estás ahí pasando tal vez una prueba, pero tienes que entender que Dios te está viendo como la iglesia de Pérgamo. Aunque estás en medio, puedes estar en el trono de Satanás, pero tu fe siempre es la misma. Tú no reniegas de Dios, tú no niegas tu fe. Entonces el Señor te bendice y Dios te ayuda a seguir adelante. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad?
Puedes estar en una familia donde solamente tú eres el hijo o hija de Dios. Puedes estar en una familia que son brujos, pero tú eres hijo o hija de Dios. Y tú puedes decir, pastor, yo estoy de verdad en el mero trono de Satanás. Yo tengo una casa de brujos. Vengo de una casa de brujos, mis abuelos brujos, mis padres brujos, hermanos, tíos brujos. Y tú aceptaste a Cristo. Tú puedes decir, estoy en el mero trono de Satanás. Pero cuando tienes fe en Cristo, esa fe te salva, esa fe te libera, esa fe te lleva a creer más en el Señor y te ayuda, amado hermano, a permanecer en el Señor. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? No importa dónde vayas, no importa dónde vives, si tienes a Cristo, tienes el poder de Dios. Si tienes la palabra del Señor, tienes el poder de Dios. No importa en qué lugar estés. Porque hay muchos que están buscando un lugar tranquilo para vivir. Yo soy uno de esos, yo era uno de esos. Yo estaba buscando, y no está malo eso, está bien buscar un lugar tranquilo. Pero el tranquilo tienes que ser tú, tengo que ser yo. Porque como tú eres, así va a ser el lugar donde estás, donde vives. Qué silencio. Si eres peleonero, peleonera, y vas a un lugar tranquilo, ¿qué crees que va a pasar? Vas a arruinar el lugar. Vas a arruinar el lugar. Si eres chismoso, chismosa, y dices, ay, pastor, quiero ir a un lugar donde no hay chisme, donde no hay chisme. Pero si tú eres una de ellas, uno de ellos, ¿qué crees que va a pasar? Vas a arruinar el lugar. Donde vaya, donde estés, ese lugar va a ser como tú eres. Como tú eres. Si tú eres alegre y vas a un lugar amargado, eso va a cambiar. Eso va a tener que cambiar. Eso va a tener que cambiar. Si tú eres gozoso, si tienes una paz y vas a un lugar donde no hay paz, donde no hay frustración, ese lugar se va a tener que convertir en paz, en alegría. Como que no estás creyendo. Te recuerdo Hebreos 4:12. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Así que, amado hermano, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se planta en un lugar donde está muerto, ese lugar tiene que haber vida. O cuando un hijo o hija de Dios se planta donde hay enfermedad, ahí tiene que haber sanidad. Porque está el poder de Dios. Si te plantas donde hay demonios, los demonios tienen que salir huyendo. Porque donde está la presencia del Señor hay libertad. Y a la presencia del Señor huyen los demonios. Yo no sé si tú lo crees. Pero si vas con malas mañas a cualquier lugar, ese lugar lo vas a arruinar si es bueno. Ay, yo quiero tener buenos vecinos, pastor. Para tener buenos vecinos tienes que ser tu buen vecino. Así que si acostumbras a hablar mal de tu vecino, comienza a hablar de ti ahora. Ay, que mi vecino, no, yo como soy. Porque depende de lo que nosotros somos, así vamos a ser el lugar que estamos, amado hermano. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad? Es poderoso esto, amado hermano, la palabra del Señor. Por eso Jesús se describe: yo soy el que tengo la espada aguda de dos filos. Y después de que le reprocha, ¿sabe qué? Está reteniendo ahí la doctrina de Balaam y los nicolaitas, que yo aborrezco. Jesús sabe que la iglesia en Pérgamo está en medio de tantas sectas, de tantas religiones, tantas de verdad iglesias satánicas, pero está luchando, pero estaba como reteniendo a algunos ahí de falsa doctrina. Tenían la doctrina de Balaam. Y para que podamos entender eso, los que anotan, tienen que leer Números capítulo 22, donde está esa historia. De que el rey Balaam le pidió a Balaam, había sido profeta de Dios, pero se volvió un profeta
carnal, un profeta que solamente ya le gustaban las cosas materiales, le gustaba el dinero. Balaam, después de ser profeta de Dios, se hizo profeta de verdad de la riqueza. Él no profetizaba si tú no le dabas algo. Eso es lo que era Balaam. Si tú querías una palabra de Dios de parte de él, tenías que pagarle. Y el rey Balac, que es rey de Moab, mandó a llamar al profeta Balaam para pedirle que maldiciera al pueblo de Israel. Dios no se lo permitió. Dios no le permitió. Dios no permite que maldigan a sus hijos. Dios no permite que le hagan cosas a sus hijos. ¿Cuánto lo pueden creer? Toda lengua que se levante en contra de los hijos de Dios, esa lengua va a tener que perecer. No permitió. No permitió. No permitió que profetizara en contra del pueblo de Israel. Por eso ahí encontramos la historia cuando el alma le habla a Balaam. Le habla. Pero como no pudo maldecir al pueblo de Israel, mira lo que hizo algo, siempre hizo algo. Siempre aconsejó al rey de Moab que aconsejara a los israelitas a fornicar con las mujeres de Moab. Mujeres y hombres con la gente de Moab. Y así entraron en pecado. Así el pueblo de Israel comenzó a adorar a otros ídolos. Comenzó a pecar en contra del Señor. Comenzó a pecar. No lo maldijo, pero Balaam dijo: no, voy a dar este consejo aquí, por acá. Y eso afectó al pueblo de Israel, amado hermano. Eso afectó. Pero Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, amado hermano, significa desviador del pueblo. Eso es lo que significa Balaam, desviador del pueblo. Así que cuando tienes que tener ojo, porque esto es bien importante, yo creo que de verdad tengas esto en tu mente. El significado de Balaam, desviador del pueblo. Eso es tremendo, amado hermano. Cuando un pastor, un siervo de Dios, desvía al pueblo que es del Señor, lo desvía del Señor, es un pecado grave, amado hermano. Es un pecado de división. Es un pecado que le estamos sirviendo de piedra de tropiezo al pueblo del Señor para que no vengan al Señor. Eso es lo que hizo Balaam. Desvió al pueblo de Israel de Dios. Lo indujo a fornicar, a pecar en contra de él. Cuando alguien, porque el espíritu de Balaam está aquí en la tierra todavía. ¿Cuántos lo pueden creer? Ese espíritu está todavía, anda en los aires, hay muchos espíritus que andan en los aires, y uno de esos espíritus es de Balaam. Cuando alguien se te acerca a ti y te quiere desviar de tus propósitos, te quiere desviar de la voluntad de Dios, ese es el espíritu de Balaam, porque te quiere desviar de lo que tú tienes pensado hacer para Dios. Un ejemplo, si tú estás en un buen trabajo, un ejemplo, pero de repente se levanta un compañero a ponerte en mal, o a decirte cosas en contra del jefe, en contra del supervisor, en contra del manager. ¿Qué crees que está pasando ahí? Ese espíritu de Balaam te quiere desviar de tu trabajo, te quiere sacar del trabajo. Ese es el espíritu. Cuando estás dentro de la iglesia y alguien comienza a decirte: no, salte de esa iglesia o vente para acá, ese es el espíritu de Balaam, desviador. Espíritu de desviar a la gente. ¿Y cuándo es que se levanta ese espíritu? Cuando tú y yo estamos enfocados en la obra de Dios. Cuando tú y yo estamos
buscando cómo agradar a Dios, no fallarle, no pecar. Cuando tú y yo estamos con una fe ardiente que queremos agradar siempre al Señor, ahí es cuando el diablo dice: no, envíale el espíritu a Balaam, que lo desvíe, porque como que sus ojos solamente están puestos en Dios, como que sus ojos solamente están puestos en servir a Dios. Mándale el espíritu a Balaam para que los desvíe un poco y así se alejen de Dios. Si tú te alejaste de Dios y estás aquí escuchando esto, Dios te dice: aquí estoy para recibirte nuevamente, porque solamente fue un espíritu que te desvió, pero yo soy más poderoso que todo espíritu, dice el Señor, de las tinieblas. ¿Cuántos lo pueden creer, verdad? Balaam era un profeta mercenario, solamente buscaba sus intereses. Solamente buscaba sus intereses. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Cuando te escuchas un mensajero, un profeta, un predicador, un pastor, un evangelista, un siervo de Dios, y comienzas a escuchar palabras como que solamente para sus intereses, a profetizar. Yo te profetizo que este año vas a ser bendecido. ¿Sabes qué? Te vas a ganar la lotería. ¡Recíbelo! Lo recibo. Y después de eso, me da la mitad o 10, ¿no? Porque Balaam solamente profetizaba a la conveniencia de él y de la gente. Y esa es una doctrina. La Biblia dice: retienes esa doctrina de Balaam. Es una doctrina, amado hermano. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que te están profetizando? ¿Qué es lo que te están diciendo? O si te están pidiendo algo para que tú recibas algo de Dios. Esa es doctrina de Balaam. Yo no sé si has escuchado: entre más deja al Señor, más recibe. O sea, pacta con el Señor, pacta a tus hijos, pacta a tu familia, trae tu ofrenda al altar. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Esa es la doctrina de Balaam. Y la gente necesitada, ¿qué crees que va a hacer? Es lo que están necesitando en ese momento. Yo me pongo en lugar de las personas. Si yo tengo a un niño, mi hijo enfermo grave, y escucho a uno de ellos: no te preocupes, trae 1,000, 2,000, 5,000 dólares al altar, y tu hijo, tu hija va a ser sana. Y en esa necesidad, ¿qué es lo que hace? Hasta te pueden decir: aquí hay un brujo que sana, y vas a ir, porque uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Pero cuando tiene la espada de Dios dentro de tu corazón, no importa dónde te digan, no importa que te digan que hagas esto, no. Lo que tú tienes que hacer es solamente creer en la palabra del Señor, que esa palabra sale de la boca del Señor como espada de dos filos. Solamente tienes que creer en la palabra del Señor. No necesitas hacer nada, solamente creer en la palabra del Señor. Cree y recibirás. Cree y recibirás. Al que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Pero es importante la palabra del Señor que esté dentro de nuestro corazón, amado hermano. Porque la palabra del Señor es viva. No hay engaño en ella. Tiene la palabra del Señor, puede venir, dice la palabra del Señor, hasta un ángel del cielo se te puede aparecer. Un ángel del cielo se te puede aparecer y te puede decir algo en contra. No le crean. No le creas. Es bien importante creer la palabra del Señor. Pues muchos, yo me pongo triste con los hermanos que se dejan engañar y enojo con los que causan eso. Que hay muchos cristianos que van siguiendo doctrinas, donde
al hombre, va siguiendo al hombre. Donde el hombre dice, ahí va. O como que, ¿sabe qué, hermano? Ya no vamos a ser evangélicos. Ahora vamos a ser del reino. Oh. Y como tienes la mirada en el hombre, te vuelves del reino. Ya no crees en Cristo, no crees en el Espíritu Santo. Escucharon a unos cristianos, no, volvió otra vez a esta religión. ¿Por qué regresan a otras religiones donde tal vez crecieron? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. No creyeron la palabra de Dios en su corazón. Estaban siguiendo doctrina, estaban siguiendo a hombres. La palabra del Señor nos llama a no confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, ¿te imaginas? Cuando yo confío en el hombre, voy siguiendo al hombre, hay maldición para mí. No te apartes de Dios. Confía solamente en Dios, porque ahí vamos a tener la victoria, ahí vamos a tener la vida que necesitamos, la salvación que necesitamos. ¿Cuántos lo pueden creer? Ningún hombre salva, solamente Cristo salva. Solamente Cristo nos puede liberar, solamente Cristo nos puede dar vida, solamente Cristo nos da la victoria. Puedes tener un amigo, amiga, lo más cool. Pastor, yo voy donde va mi amigo. Si mi amigo dice que me voy para tal religión, para tal secta, ahí yo voy porque es mi amigo, mi amiga. El Señor no nos manda a seguir amigos terrenales. La palabra del Señor nos manda a seguir al único amigo fiel, al único que pagó el precio por ti, al único que vino y dio su vida por ti. Y hoy todo el mundo está celebrando su resurrección porque Él vive y permanece para siempre. A Él estamos llamados a seguir. A Él estamos llamados a seguir. Desde el momento que yo creí en mi corazón quién era Cristo a mi vida, quién era mi Salvador, mi Señor, yo dejé muchas doctrinas desde yo nací. Yo nací en una doctrina católica. Miraba velas, miraba santos por todos lados. Y luego mi mamá se volvió cristiana, se volvió evangélica y yo crecí ahí, ahora en lo evangélico. Pero igual en lo evangélico como que miraba cosas que no me agradaban, no me gustaban. Porque ves que dentro de la iglesia evangélica también hay cosas como que no están bien. Porque no hay iglesia perfecta. Hay cosas que no están bien. Yo le dije al Señor, Padre, yo quiero conocerte de una manera diferente. De una manera diferente. ¿Y cuál es la manera diferente? Comience a buscar en la palabra del Señor. Ahí está una manera diferente. No te dejes llevar por lo que escuche. No te dejes llevar. Pero Dios dijo, de a oídas te había oído. De a oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Quieres ver a Dios? No, hazlo fuerte, hazlo fuerte. ¿Quieres ver a Dios? Ve la palabra de Él. Ve la palabra de Él. Porque nuestra fe está en la palabra de Dios. Muchos tienen la Biblia como un libro histórico. Muchos tienen la Biblia como cualquier libro. Pero cuando este libro comienzas a leerlo con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo dentro de ti, este libro expira para cada uno de nosotros. Eso es poderoso, amado hermano. La segunda profecía que recibí de parte del Señor fue: te voy a llenar de palabra. Yo lo creí. Te voy a llenar de palabra. Yo no entendí. Yo me recuerdo que anteriormente había visto una película de pergaminos de un monje que tenía poder de que los pergaminos se le penetraban en el cuerpo de él y él obtenía poderes. Y él lo que hacía, lo que hablaba, tenía poder. Y dije, Padre, tal vez era algo así. El cabezón, comienza a leerla, me dijo. Porque no te va a pegar así. Comienza a comerla, comienza a estudiarla, comienza a escudriñarla, porque eso solamente así te vas a llenar de palabra. Y me sigo, y estoy llenando, no es que ya va a decir el pastor, ya, no.
Eso es lo que estoy haciendo, llenándome de la palabra del Señor. Y palabra que recibo de Dios, como yo sé que cuando yo la hablo tiene doble filo, entonces yo no dejo de parar de hablar la palabra del Señor para que haga efecto en tu corazón. Quiere que la palabra del Señor de verdad tenga doble filo. Comienza a predicar a los inconversos. Donde quiera, en tu trabajo, en la marqueta, en la lavandería, en el bar, si andas en el bar, donde quiera que andes, comienza a hablar esa palabra, porque si se convierte en doble filo. Y vas a ver la reacción que hace. O no, yo sé que algunos lo han experimentado. Cuando tú comienzas a hablar con alguien y esa persona comienza a llorar, esa persona comienza a quebrantarse. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tú ya lo sabes y yo lo sé. Que la palabra del Señor es como espada que penetra hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, hasta el corazón, la mente. Y es cuando la palabra del Señor instruye. Cuando la palabra del Señor confronta, exhorta, dirige, disciplina. Yo no sé qué palabra necesitas de Dios. Yo no sé si necesitas una palabra de levantamiento, de avivamiento. Yo no sé si necesitas una palabra de sanidad. Yo no sé si necesitas una palabra de exhortación. Estás en un pecado, puedes estar mintiendo, puedes estar en fornicación, puedes estar en adulterio, puedes estar en pornografía, puedes estar robando, puedes estar haciendo fraude, puedes estar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y estás escuchando esta palabra que la palabra del Señor dice que ninguno de ellos va a heredar el reino de los cielos si lo siguen haciendo. Pero Cristo dijo, yo para eso he venido. Para los que están necesitados, para los que están enfermos, para los que están atados en pecado, para los que están ahí enfermos. Yo he venido, dice el Señor. Yo he venido por el injusto, no por el justo. Cuando hacemos cosas malas delante del Señor somos injustos. El Señor para eso ha venido. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo quiero de verdad recordarte, no desatarte, porque la palabra del Señor está desatada, pero yo quiero recordarte la palabra de Dios para que tome vida en tu corazón. Ponte de pie un momento, ponte de pie. Y si quieres pasar aquí, yo no sé si estás necesitado. Hola, Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Para poder recibir más mensajes como este, suscríbete al canal. ¿Necesitas oración? Manda tu petición a corazonnuevaiglesia@yahoo.com y estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.